Recording. ¿Me escuchas? Sí. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profe. ¿Ya me ves mejor, María José? No, sigues en la misma postura. Ya está ¿Me mejor escucha? al internet, ¿verdad? Creo que era con el otro internet del profe. Sí, ayer tuve que dar la clase en el campus y pues no es muy bueno el internet del campus, entonces creo que sí tengo problemas. Ok, pues voy a tomar asistencia, por favor. Jesús Eduardo Bautista. Presente. Gracias. ¿Sí me escucha? Sí, sí, gracias, Eduardo. Miriam Gabriel. Ok. Entonces se fue. Creo que Bueno, la acaba de sacar la plataforma. gracias. Asunción García. Presente. Gracias. María José Silva. Presente. Gracias. Pues esperemos que ahorita regrese Miriam. Bien. Voy a compartir mi pantalla y me avisan si ahora sí se ve o tenemos problemas con la imagen. Ok, ¿cómo ven? ¿Sí se ve? ¿Asunción? Sí, Sí, profe, veo bien. ¿Sí? Sí. Perfecto. Sí. Ok. A ver, creo que ya regresó Miriam. Podemos mantener la cámara encendida. No, miren, si gustan, el tema que nos pidieron fue para cuando tomemos asistencia, ver que, pues, digo, creo que ya les dijeron, ¿no? Tienen que portar su uniforme y eso. Pero si gustan, ya cuando estemos dentro de la sesión, ya ya la quitan para que, si gustan, de banda, ¿no? Lo traben ya la quitan para que, Bueno. sí, gracias. Profesor, ¿me escucha? Sí, Profesor, adelante. Sí, es que me desconectó ya que no. Y sí, empecé sí, quizás sí, por la cámara. Salen no tomas. te preocupes. Sí, vi que salió ahí, perdió la conexión. No te preocupes, ya te puse asistencia. Ah, está bien, Gracias, mira. gracias. Ok. Bien, pues entonces vamos a recapitular un poco el día de ayer. Estábamos viendo el tema de la introducción a la investigación de mercados. Ya veíamos algunos conceptos dentro de el tema de investigación de mercados, por qué va a ser importante definir el tema de investigación. Y el día de hoy nos corresponde analizar lo relativo a la inteligencia en la mercadotecnia, ¿no? Entonces, el concepto va de la mano precisamente de lo que mencionábamos ayer, de eh, eh, la investigación de mercados como tal, por sí sola, pues necesita que desarrollemos el tema, que lo pensemos y lo estructuremos de manera que este tema de la inteligencia dentro de la mercadotecnia, pues va a ser importante, ¿no? Para desarrollarlo. Entonces, en un primer lugar, la mercadotecnia desarrolla y ejecuta proyectos que responden a preguntas sobre un problema específico, ¿no? Entonces, cuando nos enfrentamos a este tipo de problemas. Si alguno de ustedes ha colaborado, colabora o piensa colaborar con el tema de alguna empresa o el desarrollo empresarial, se van a encontrar que muchas veces los tomadores de decisiones dentro de esas empresas, pues se van a cuestionar, ¿no? Van a tener problemas relativos a que, por ejemplo, las ventas se estancaron o algún tipo de procedimiento no está funcionando como ellos lo habían puesto en sus objetivos. Y es entonces cuando el tema de la mercadotecnia y sobre todo el tema de la investigación de mercados va a ser fundamental para darle respuesta a ese tipo de problemas, ¿no? En un segundo punto, pues también
va a servir para establecer sistemas que proporcionan inteligencia de mercadotecnia y guían a la toma de decisiones en forma continua, ¿no? Entonces, ya les mencionaba el día de ayer, una investigación por sí sola, pues se puede ver muy bien, puede estar bien estructurada, bien elaborada, pero si no la sabemos llevar a cabo, e inclusive si en el informe no sabemos decir de manera contundente y precisa qué es lo que debemos de mejorar, perdón, o qué aspecto debe mejorar dentro de la empresa, pues no va a servir de nada el tema de la investigación de mercado, ¿no? Entonces, debemos de tomar en cuenta estas dos perspectivas dentro de nuestra investigación de mercado. Y sigue diferentes enfoques, ¿no? Desde el punto de vista de los proyectos, pues es el enfoque en el cual se vislumbra una mayor aportación, tanto para adquirir información como para tener una mejor idea del panorama del tema del mercado, ¿no? Entonces, son los dos enfoques que se van a tener. En un primer enfoque, el proyecto, pues es precisamente de mayor amplitud, ¿no? Entonces va a tener una mayor aportación que la simple idea del sistema, ¿no? El sistema como tal se define como una muestra de información, pero no abarca muchos detalles relevantes. ¿Cuál es la principal diferencia? Inclusive les puse ahí en un foquito, ¿no? Para platicar un poco el tema de la analogía de la vela y la bombilla. Entonces, la analogía es de que precisamente, ¿no? Estos dos artefactos, tanto una vela como una bombilla, pues nos sirven para que en un momento de oscuridad, pues nos den una iluminación, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace la analogía en este tipo de situaciones? Puede ser que el sistema nos muestre información, pero dice que no abarca muchos detalles relevantes, ¿no? Entonces se hace la analogía con una vela. En un primer momento fue muy útil para el ser humano el tema de poder controlar el fuego o de cierta forma ubicarlo en ciertos lugares en los que le era necesario para tener iluminación nocturna, ¿no? Pero como todos ustedes se han percatado tal vez en algún momento, la vela sí nos sirve de iluminación y todo, pero como tal no tiene la amplitud que en analogía a la bombilla sí lo tiene, ¿no? Entonces son dos formas de obtener, en este caso, energía, una por medio del fuego, la otra por medio de electricidad, y que esa energía a la vez, pues va a cumplir una función, en el caso de una vela y una bombilla, que es el de iluminar, ¿no? Entonces, así se puede hacer la analogía. Obviamente, en este caso, la bombilla, pues serían los proyectos, ¿no? Los proyectos que se puedan enfocar al tema de la investigación de mercado, porque no solamente vamos a analizar vamos a ver que se van a complementar, al menos el sistema va a complementar el proyecto, con el tema de que puede ser que tengamos muchos datos, muchas bases de datos, mucha información como tal, pero si no la sabemos interpretar o muchas veces, y como les mencioné ayer, vamos a tener circunstancias que no las hemos tomado en cuenta, ¿no? Entonces el proyecto como tal tiene esa característica, ¿no? Que va a analizar, va a darle ese raciocinio, todas esas ideas, precisamente para enfocarlo a cuestiones cambiantes, ¿no? Sobre todo cuando estamos hablando de empresas que involucran al ser humano, siempre va a haber un ambiente cambiante, ¿no? Va a haber una forma de desarrollo cambiante. Entonces, por medio del cual precisamente los proyectos van a tener ese enfoque de mayor amplitud que el que lo tendría un sistema, ¿no? Sin embargo, los dos van a ser muy importantes al momento de desarrollar la investigación de mercado. Bien, y aquí nos vamos a comenzar analizando el tema de la información a través precisamente de los sistemas. Entonces, como tal, hay un flujo constante de información, más actualmente todavía podemos ampliar este tema, sobre todo por las tecnologías de la información, ¿no? Entonces, es muy importante cómo es que se han ido desarrollando a lo largo del tiempo y en los últimos 20 años a una velocidad pues considerable, ¿no? Entonces, ahorita actualmente tenemos la capacidad de encontrar muchísima más información que la que podíamos encontrar hace 50 o 100 años, ¿no? Entonces, de la mano de eso, de la mano de la evolución que ha tenido la mercadotecnia, pues se encuentran estos dos tipos de sistemas, ¿no? El sistema de información de la mercadotecnia y el sistema de apoyo a decisiones, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo se define cada uno de ellos. En el caso de el SIM, como se le denomina por sus siglas, el sistema de información de la mercadotecnia,
pues es el conjunto de procedimientos y métodos para recopilar, analizar y presentar de manera planeada y con regularidad información para uso en la toma de decisiones de mercadotecnia, ¿no? Entonces, como tal, el sistema es eso, ¿no? Involucra precisamente la recopilación de toda esta información que precisamente la vamos a utilizar para la toma de decisiones, ¿no? Entonces, en el caso de una empresa, probablemente tenga un pequeño departamento ahí de mercadotecnia, de publicidad, que se encargue precisamente de analizar las tendencias o la propensión al consumo precisamente de los individuos. Y en ese caso, un sistema de información debe de ser fundamental, ¿no? Para tomar esa serie de decisiones. Y muchas veces el SIM se desarrolla de manera interna, pero también podemos, o más bien ya cuando somos una empresa consolidada o una empresa que se desarrolla ya de manera más concreta o más desarrollada, puede ser que inclusive lleguemos a contratar algún despacho o alguno de estos temas de consultoría para precisamente alimentar nuestro sistema de información. Entonces, más adelante en la presentación les voy a explicar cómo es que se constituye el sistema, inclusive con un pequeño diagrama, y en el cual precisamente esa es su función, ¿no? Nutrir a nuestra empresa, nutrir a nuestra institución, pues de información, ¿no? Que nos va a servir precisamente para analizarla y posteriormente, con base en esa información, pues llegar a tomar una decisión más adecuada, ¿no? Entonces, igual si quieren hacer una analogía, pues precisamente eso es lo que nos va a guiar, nos va a dar la iluminación, ¿no? A que si no tuviéramos en un momento determinado de oscuridad, no tuviéramos ni siquiera una vela, pues es más complicado ver qué hay, ¿no? Ver hacia dónde tenemos que caminar, ver la forma en cómo nos tenemos que desplazar, mientras que con un SIM, que haciendo la analogía sería probablemente una vela, si bien no nos da como tal una amplitud de ver qué hay dentro del panorama, sí nos da la oportunidad de ver qué es lo que hay próximo a nosotros, ¿no? Así mismo se puede aplicar a los temas de la mercadotecnia, ¿no? Nosotros podemos ver por parte de este sistema cómo van las tendencias, cómo van evolucionando los gustos, cómo van desarrollándose este tipo de características dentro del consumidor, que si bien no tiene la amplitud de una investigación más de un proyecto más amplia, pues sí nos da buena parte de la información, ¿no? Y el día de mañana vamos a analizar con detenimiento lo que se refiere al sistema de apoyo a decisiones, el cual tiene que ver precisamente con un conjunto coordinado de datos, sistemas, herramientas y técnicas con respaldo de equipo y programas de cómputo, ¿no? Entonces aquí ya estamos hablando inclusive de incorporar otras tecnologías, pues mediante el cual se recopila información y la convierte en una base de decisiones de mercadotecnia, ¿no? Entonces, muchas veces en este denominado SAT, pues es un sistema en el cual inclusive ya se incurre a otro tipo de herramientas o otro tipo de lenguaje programático en el cual ya se hacen asociaciones o inclusive hablando dentro de una perspectiva ya más moderna, todas estas supercomputadoras que están desarrollando inclusive pensamiento de inteligencia artificial, pues son alimentadas mediante SATs, ¿no? Es decir, ya se pueden sacar conjeturas, se pueden coordinar, como dice ahí, los datos a través precisamente de todo este respaldo tecnológico que actualmente estamos desarrollando. Entonces, desde esa perspectiva, probablemente el SAT sea un poco más desarrollado, tenga una perspectiva un poco más amplia inclusive que el sistema de información de la mercadotecnia, ¿no? Entonces, en esta primera diapositiva definimos cuáles son, digamos, los dos sistemas, en qué consisten, y el día de hoy vamos a hablar detenidamente un poco de el SIM, ¿no? El día de mañana ya hablaremos del SAT. Entonces, como tal, el SIM, ¿cuáles son unas de sus funciones? Pues, en primer lugar, va a evaluar las necesidades de los tomadores de decisiones de la empresa, ¿no? Entonces, en un primer punto necesitamos saber qué es lo que necesitamos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque muchas veces, como les digo, sobre todo de empresas que ya tienen una antigüedad bastante considerable o que sí le han dedicado desde un principio a nutrir su sistema de información, probablemente no necesitemos hacer un nuevo estudio, ¿no? Probablemente solamente actualizarlo o ver cómo es que se obtuvieron los datos de sus estudios
para precisamente desarrollarlo, ¿no? Y complementar lo que ya tenemos. De esta manera va a ser menos costoso, porque recuerden que obtener información es costoso. Hasta cierto punto, cierta información es más costosa que otra, lo vamos a ver más adelante, pero inclusive en temas de costos, ¿no? Puede ser menos costoso para la empresa el simplemente actualizar algún dato a generarlo de cero, ¿no? Generar toda una metodología de recopilación de datos que pues incurrimos en más elementos, ¿no? Un segundo punto es que busca datos internos en las bases de datos de la empresa, ya lo mencioné en el punto anterior. Entonces, mientras los tomadores de decisiones, los directivos, digan qué es la información que van a necesitar, muchas veces la encuentran ya al interior de su empresa, ¿no? Un tercer punto dice que recurre a la recolección externa de información, como pueden ser los estudios de mercado, precisamente las encuestas, las muestras y toda esta serie de herramientas precisamente de recolección de información por medio de las cuales vamos a nutrir este sistema, ¿no? Entonces prácticamente es eso, ¿no? Es el conglomerado de toda esa información que se ha recopilado a lo largo del tiempo o inclusive de estudios que algunas empresas consolidadas se dan el lujo de realizar, ¿no? Por ahí, espero que en algún momento se los pueda compartir por medio de la plataforma. Yo creo que inclusive el día de mañana se los comparto. Hay por ahí una serie de videos, digo, para que lo vean ya después con calma, en la cual, por ejemplo, hay estas empresas de autoservicio, de abarrotes de autoservicio, han llegado a realizar estudios inclusive de la distribución, creo que ya se los comenté también en algún momento, la distribución de sus productos, la forma en cómo están acomodados los anaqueles, por qué a la entrada hay ciertos productos, por qué en las cajas hay otros productos, cómo es que están distribuidos, inclusive desde un punto de vista sensorial, ¿no? Entonces hay unos videos bastante interesantes de cómo bajo un laboratorio gigante, que es prácticamente reproducir una tienda de estas de abarrotes, se les pone la medición cardíaca y una serie de síntomas más a las personas y cuál es su perspectiva que ellos ven en el momento en el que están pensando en ir a comprar algún producto, ¿no? Entonces, así es como estas empresas llegan a desarrollar una serie de estudios pues un poco más complejos, ¿no? Y no se diga, pues, empresas como Coca-Cola, empresas automotrices que pues realizan inclusive estudios ya más costosos, pero que les puede dar información valiosa, ¿no? Para nutrir su sistema de información. En un cuarto punto se puede analizar las tendencias y algunas reglamentaciones gubernamentales, ¿no? Entonces, eh, eh, como prioridad, pues en este tipo de informaciones deberían de tener el hecho de analizar cómo es que se están manejando las tendencias del mercado, ¿no? Sobre todo, de qué manera está pensando el consumidor, cuál es su propensión a consumir ciertos productos, si afecta el precio, si afecta a los materiales con que están hechos, o inclusive si vamos a tener algún tipo de, eh, digamos, barrera de entrada a algún tipo de mercado por parte de alguna reglamentación de las autoridades, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso ahorita de los productos eh, que se venden en las tiendas y este tipo de reglamentaciones que Oaxaca fue pionero ahora en proponer la disminución de venta a los niños de este tipo de productos, pues ahí estamos viendo, ¿no? Entonces las empresas han tenido que tomar cartas en el asunto, inclusive con el empaquetado que ahora solicitó la Secretaría de Salud, prácticamente ya ahora los productos tienen ahí, ¿no? Si es alto en sodio, si es alto en azúcares, si no tiene las proteínas que menciona ahí, pues se tiene que poner en el etiquetado, ¿no? Y aunado a eso con la reglamentación ahora en el estado de que pues no se le puede vender a los niños o no se le va a poder vender a los niños toda esta serie de productos altos en azúcar o productos denominados chatarra, ¿no? Entonces, pues sí es de llamar la atención, sobre todo para las empresas, para los distribuidores e inclusive para los emprendedores de pequeñas tiendas, abarrotistas y todo este tipo de productos para tomar en cuenta, ¿no? El desconocimiento inclusive de esa ley, pues no va a hacer que no sean aplicables esas sanciones, ¿no? Que probablemente la autoridad les pueda poner. Entonces hay que estar en constante monitoreo de qué es lo que está sucediendo a nivel inclusive gubernamental o de autoridad que pueda afectar nuestra empresa, ¿no? No hay que dejarlo de lado, ¿no? Bien, y una quinta es
con la base sólida de datos se le proporciona a los gestores de la empresa para analizarla y utilizarla, pues efectivamente, ¿no? Las personas que van a tomar las decisiones o que van a dirigir la empresa o que van a proponer una nueva forma, un nuevo sistema dentro de la empresa, un nuevo proceso o tal vez la implementación de un nuevo producto, pues con base en toda esta información que se recopila en el sistema, van a tener ya una opinión más sólida, ¿no? De qué es lo que van a realizar, por qué lo van a realizar o en qué momento o de qué manera van a implementar algún tipo de estrategia o incorporación de algún nuevo producto, ¿no? Entonces, estas son algunas de las características importantes a tomar en cuenta dentro del sistema de información de la mercadotecnia para ver su importancia dentro de las empresas, ¿no? Y, bueno, aquí está el diagrama que les mencionaba, el diagrama del SIM, de cómo es que se nutre o para qué, cómo es la estructura del sistema de información de la mercadotecnia. Entonces, si lo leemos desde la parte interna, pues es precisamente lo que tiene que ver con, en un primer lugar, con los directivos, con el análisis, la planificación, la organización, la dirección y el control de la empresa, ¿no? Entonces, como pueden ver, es todo el proceso administrativo interno dentro de la empresa, mediante el cual tanto podemos nutrir el SIM como podemos tomar del SIM algunos elementos para realizar mejor cada uno de los procesos dentro de nuestra empresa, ¿no? Entonces, de manera interna, los directivos, las personas que van a tomar decisiones, ya las que mencionábamos en la lámina anterior, pues precisamente van a hacer uso de este tipo de sistemas. Y de manera externa pueden ser el entorno del marketing, cómo es que se desarrolla el mercado, las tendencias que se desarrollan actualmente en el mercado, los mercados objetivos, a las personas a las cuales va enfocado del un nuevo producto o el tema de la mercadotecnia. También debemos de ver de cerca a los competidores, cómo es que han ido evolucionando. Como les decía hace unas clases, antes era un poco más receloso el tema del conocimiento dentro de las empresas, ¿no? A principios de los 50, 60, la época dorada del libre mercado, todas estas empresas muchas veces desarrollaban nuevos procedimientos, nuevos procesos y lo guardaban con reserva, ¿no? Obviamente lo patentaban y no dejaban que otras empresas replicaran esa serie de procedimientos hasta haber agotado su vida útil, ¿no? Entonces, eso ha cambiado actualmente, o los últimos 10, 20 años. Muchas empresas, inclusive las de alta tecnología, ponen ahí, ¿no? Sí, obviamente lo patentan el conocimiento, pero simplemente es para recuperar la inversión que hicieron y posteriormente a eso es de divulgación general cómo es que han realizado mejoras en los procedimientos. Por eso es que actualmente probablemente podemos tener eh, un celular, por ejemplo, de gama denominada media, que tiene las características de los celulares de gama alta, simplemente por, no sé, tal vez la estructura con la que está hecho, los materiales o alguna otra característica plus, pero pues tienen las mismas características, ¿no? Sirven para hablar, sirven para navegar en Internet, sirven para enviar mensajería, tienen una pantalla táctil, tienen una cámara bastante considerable, o sea, las fotografías salen bien y tal vez el principal cambio sea en los procesadores y por eso sea un precio más costoso, ¿no? Pero a lo que voy es que la tecnología ha alcanzado a un sector tan competido como lo es el sector de la telefonía, de la creación de celulares, que actualmente pues existen un sinfín de marcas y que todas son muy parecidas si lo vemos desde un punto de vista general, ¿no? Es decir, un celular, pues es un celular muy parecido entre compañías, ¿no? Entonces, bueno, a eso me refiero con que ahora el conocimiento es un poco más abierto, ¿no? Y eso en gran medida es para ver qué es lo que está haciendo tu competidor. También grupos de interés, eso va a nutrir el sistema de información de quienes están interesados en nuestros productos, hacia qué tipo de personas debemos de enfocar este tipo de herramientas que vamos a desarrollar, ¿no? Y finalmente, pues las fuerzas del macroentorno, ¿no? Muchas veces algunas no las podemos tomar tanto en cuenta o más bien no imaginamos que van a ser consideradas dentro de nuestro sistema, otras más sí, por ejemplo, ¿no? Ya se sabe, ¿no? Que
en algún momento hay temporadas de sequías, ya se sabe que hay una época del año en la que ciertos productos, por ejemplo, hablando de la industria alimenticia, ciertos productos tienen mayor demanda, sobre todo porque la oferta de los mismos es muy reducida. Entonces, pues a partir de eso, de esa información que hemos sacado anualmente, en la cual las cosechas bajan por las mismas condiciones climáticas, pues el mismo sistema ya nos arroja, ¿no? Esa serie de indicadores, ¿no? Entonces, hay fuerzas del macroentorno que sí podemos desarrollarlas dentro de nuestro sistema de información, otras que no tanto, ¿no? Y el mayor ejemplo, ya lo hemos dicho hasta el cansancio, es el tema de la pandemia, ¿no? Nadie imaginábamos que nos iba a golpear así, tan fuerte, eh, y iba a tener consideraciones muy desastrosas, ¿no? En el caso de nuestra localidad, tanto la ciudad de Oaxaca como la parte de la costa, pues son zonas que viven prácticamente del turismo. Ese fue el enfoque que se les dio y que moviliza mucho la actividad turística, la actividad económica de esas regiones, ¿no? Entonces, actualmente, pues, si alguno de ustedes tiene la oportunidad después o de ver por ahí en internet, pues se va a encontrar una perspectiva desastrosa, ¿no? Yo les puedo comentar que aquí en la ciudad, pues hay muchos anuncios de esa renta, muchos eh, negocios tuvieron que cerrar, ya no fue factible seguir manteniendo, sobre todo las rentas, ¿no? Las rentas en el centro de la ciudad pues, son muy altas, ¿no? Y el hecho de estar cerrados, de no tener un ingreso, de no tener una producción, pues arrojó a que muchos negocios tuvieran que cerrar, ¿no? Inclusive cadenas grandes que uno pensaría no les afectaría tanto, pues inclusive han optado por reducir a su personal o de plano tener que cerrar algunas sucursales, ¿no? Y pues no se diga, yo supongo que también hay por ahí en la zona de la costa, no sé exactamente si la actividad turística tiene que ver mucho con lo que ustedes se dediquen, pero pues sí, ¿no? También el tema de la reapertura, por eso es que se ha tratado de hacer, sí, de manera cuidadosa, pero pues hay muchas consideraciones, ¿no? Sobre todo porque el tema económico, pues ya es insostenible, ¿no? En una economía que depende tanto de ese tipo de factores. Pero bueno, entonces a eso nos referíamos con las fuentes externas, ¿no? Que nos van a proporcionar este tipo de sistemas de información. Dentro del sistema, como pueden ver ahí las flechitas, es hacia adentro o hacia afuera. Algunas las recuperamos de lo que ya teníamos, algunas las tomamos prestadas del sistema de información y tiene que ver con lo que está dentro de él, ¿no? Las evaluaciones de las necesidades de información o la distribución de la información a través de lo que ya es el cuadro más concentrado, que tiene que ver con datos internos, la inteligencia del marketing, la investigación comercial y el análisis de la información, ¿no? Y como pueden ver, lo que se trata de dar a entender ahí es de que todas están relacionadas unas con otras, ¿no? Todos los procesos tienen que ver uno con otro, ¿no? Entonces, están relacionados precisamente en cualquier parte del sistema de información de la mercadotecnia, sobre todo porque a partir precisamente de los datos, de toda esta inteligencia que se realiza, pues es obvio que con el análisis se van a tener respuestas a la investigación, ¿no? Eh, a ver, un segundo, Miriam me mandó un mensaje. Mm, a ver, ¿salió Miriam? Sí, sí nos puedes ver, sí puedes ver la presentación, Miriam. No, no la puedo ver. ¿Alguien más tiene el mismo Me, problema? me Bueno, desconectó del. ahorita sí, no, ahorita no se ve por el tema de que estoy compartiendo la pantalla, pero a ver, ¿ahora? Ahora sí, ya se ve. ¿Sí? ¿Todos? Sí, ¿Seguro? ya. Perfecto. Bien, pues continuamos. Y les decía precisamente que en este diagrama, la parte interna es lo que, pues es el fin del sistema de información, ¿no? La obtención de datos, ponerlos a prueba a través de la inteligencia del marketing, analizar esa información y finalmente, pues, que nos va a servir como un tema de toma de decisiones para nuestra empresa, ¿no? Entonces, así es como se compone el diagrama. Es muy sencillo, les digo, sobre todo porque se analiza la perspectiva, ¿no? Lo que vamos a tomar o lo que va a necesitar la parte interna de nuestra empresa y lo que vamos a analizar, lo que vamos a tomar de parte de
las variables externas, ¿no? Que al final se conjunta con el sistema de información y la forma en cómo se estructura dentro del sistema mismo, ¿no? Hay algunos recursos que son necesarios para llevar a cabo el sistema de información. En primer lugar, pues obviamente están las personas, ¿no? Porque los tomadores de decisiones, los directivos, las personas, los gestores que están tomando las decisiones dentro de la empresa, pues son los que van a determinar los datos necesarios, ya lo decíamos al principio, ¿no? Muchas veces si no se tiene el cuidado eh, de que pensemos bien lo relativo a lo que necesitamos, a qué información necesitamos, podemos incurrir incluso, perdón, a costos que son innecesarios, ¿no? Entonces, tampoco se trata de obtener muchísima información si va a ser costoso obtenerla o si va a ser poco eficiente que todas estas personas que van a analizar la información pues tengan demasiada, ¿no? Entonces, hay que pensar con detenimiento qué es lo que vamos a necesitar dentro del proceso de información para que precisamente analicemos lo que vamos a requerir del sistema, ¿no? Entonces, si los datos analizan si los datos son necesarios para los estudios de mercado, ¿no? Entonces, probablemente si nosotros queramos introducir un nuevo producto, pues vamos a prescindir de otras variables que no tengan que ver precisamente con la incorporación de ese nuevo producto al mercado, ¿no? Eso es lo esencial en este primer recurso que son las personas, que prácticamente serían los directivos o las personas del departamento de investigación de marketing, que nos van a indicar cuáles son la información o los datos que requieren, ¿no? Para que puedan ser utilizados por el sistema y por ellos mismos. En segundo lugar, pues están las máquinas, ¿no? La tecnología juega un papel fundamental, sobre todo cuando se necesitan analizar muchos datos en un tiempo récord, ¿no? O sea, rápidamente. Y pues es necesario pues el apoyo de máquinas, ¿no? Entonces, actualmente yo creo que ya es muy complicado llevar el tema de un sistema de información sin la incorporación de la tecnología, ¿no? Si bien antes se tenían grandes archivos, grandes documentaciones, pues eso inclusive hacía lento el hecho de analizar cierta información, ¿no? Entonces, si antes, o sea, una empresa que ya lleva consolidada más de 50 años y no se ha incorporado a las tecnologías de la información, pues iba a ser bastante costoso para ellos el hecho de implementar de buena manera su sistema de información. Sobre todo porque, como les digo, ¿no? Si necesitas analizar una tendencia de hace 20 o 30 años y tengas que recurrir a los archivos o al papel o a estar buscando datos dentro de todos esos archivos, pues va a ser más complicado a que si ya lo incorporas a las tecnologías de la información, ¿no? Entonces, actualmente podemos manejar una base de datos muy amplia de muchísimos datos y que por medio de filtros, por medio de herramientas, inclusive de análisis estadístico, nosotros ya podemos obtener información precisa, ¿no? De lo que estamos buscando. Entonces, probablemente, como les decía, si vamos a incorporar un nuevo producto dentro de la industria de las bebidas, lo más importante que yo quisiera saber es pues, qué sabores tenemos, qué hemos desarrollado, cuáles son las tendencias del mercado, qué tipo de bebida va a ser, si va a ser un refresco o un tipo de bebida para los atletas de alto rendimiento, cosas por el estilo. Yo ya lo puedo extraer de mi sistema de información de manera más rápida por medio de la tecnología, ¿no? Y no se diga para analizar datos. Probablemente sí soy una empresa lo suficientemente grande como para realizar una encuesta en una muestra de 10,000 personas, pues eso, si lo llevo con lápiz y papel, pues va a ser muy complicado que yo esté sacando número por número, tendencia por tendencia y graficando manualmente todas estas estadísticas, ¿no? Actualmente, inclusive ya eh, tendríamos que vaciar toda esa información a algún tipo de tecnología, ¿no? Para que sea precisamente más fácil y rápido analizarlo, sobre todo porque pues las tendencias así son y se ve sobre todo con la incorporación de las tecnologías de la información, ¿no? Entonces, actualmente una tendencia puede durar días, semanas y eso si no lo saben aprovechar las marcas, pues es complicado, ¿no? Que puedan destacar. Y recurro un poco al tema de las redes sociales, ¿no? Algo que se hace tendencia en 1 o 2 días,
hay marcas que lo han sabido aprovechar muy bien, ¿no? Inclusive algo tan básico como los memes y este tipo de situaciones lo han aprovechado muchas marcas en temas de publicidad y mercadotecnia para incorporar o dar a conocer su marca, ¿no? Entonces, yo recuerdo, por ejemplo, no sé si vieron en algún momento a alguna señora que me parece que le dieron una despensa o algo así y criticaba el tema del jabón Sote y la marca en lugar de dejarlo por ahí, pues lo usó a favor, ¿no? Y ahora inclusive, si ustedes son curiosos, por ahí pueden buscar las publicaciones que hace la empresa, la fábrica Corona, que es la productora del jabón Sote, y ahora inclusive hasta muestra el mecanismo de cómo se fabrica el jabón Sote y todo eso, y ha tenido una aceptación bastante buena, al menos del público mexicano, ¿no? De que pues es un jabón tan tradicional que todos lo hemos usado, y sobre todo por esta crítica que le daba la señora al uso del jabón, pues ahora inclusive creo que ha sido benéfico para la marca, ¿no? Algo que salió de probablemente algo que hacía despectiva a la marca o la ponía por debajo de otro tipo de jabones, pues ahora ellos lo usaron como una forma de impulso, ¿no? Entonces todo esto tiene que ver con la incorporación de las tecnologías a este tipo de recursos, ¿no? Y finalmente el tema de el recurso de los métodos, ¿no? En que se refiere a cumplir todos los procesos que lleva el sistema de información de forma adecuada y ordenada, pues precisamente para que el estudio de mercado tenga una correcta ejecución, ¿no? Entonces, ahí lo tenemos en el caso del método. Como tal, un sistema de información es precisamente eso, ¿no? Sistemático, la misma palabra lo dice, y por lo tanto va a tener una metodología, ¿no? De recolección, de análisis, de procesamiento y finalmente nos arroje los datos que le estamos solicitando a este tipo de sistemas, ¿no? Entonces, ahí están los tres recursos que van a ser necesarios precisamente dentro del sistema de información de la mercadotecnia. Hasta aquí vamos bien, se ve bien, se escucha bien. ¿Alguna pregunta? No, ninguna, profesor. Se ve todo bien. Todo bien, profe, gracias. Perfecto. Muy bien, Sí, Vamos bien, profe. perfecto. todo bien. Gracias. Bien, y el día de hoy vamos a ir cerrando precisamente analizando las principales ventajas que se tienen dentro del sistema de información de la mercadotecnia. En un primer lugar, pues permite tener información menos costosa y completa, ¿no? Sí, sobre todo si nosotros nutrimos pues de manera constante o al menos tenemos en cuenta, como les digo, la incorporación de toda esta información que en algún momento realicemos. Es decir, si en algún momento se incorporó un nuevo producto al mercado y nosotros desarrollamos ese proceso como se debe de hacer, ya tenemos bastante información dentro de nuestra empresa precisamente para ocuparlo en un futuro cercano, ¿no? Entonces, el tener un buen sistema de información nos va a permitir eso, ¿no? De que tal vez ya no necesitamos hacer algún estudio desde cero, sino como les decía al principio, nada más complementarlo y eso se va a ver en mayor medida en la reducción de costos, ¿no? Una segunda ventaja es que se dispone de información de manera rápida y automática, sobre todo si nos incorporamos a las TICs, ¿no? El hecho de que usemos la tecnología a nuestro favor tiene que ver mucho con eso, ¿no? La manera rápida, a la mano que vamos a tener la información y sobre todo la automatización, ¿no? Sobre todo porque, por ejemplo, en algo tan básico como usar una hoja de cálculo, eh, este, todos la hemos utilizado en algún momento, te muestra un sinfín de funciones, ¿no? Que bajo cierta automatización inclusive tú puedes obtener de una base de datos ciertos datos concretos y eso lo hace que sea eficiente y rápido ese proceso, ¿no? Entonces, en un primer punto ya vimos, nos va a permitir reducir costos. En un segundo punto, todo lo va a hacer más rápido e inclusive de manera automática, ¿no? Una tercera ventaja es que permite la actualización constante de la base de datos de la empresa. Y es como les mencionaba, ¿no? Yo creo que actualmente al menos las empresas más consolidadas y las no consolidadas también, si siguen esta tendencia, me parece que el día de mañana es que vamos a analizar el tema del Big Data, es precisamente eso, ¿no? Es analizar las tendencias que se dan en Internet. ¿Y por qué les digo inclusive a las empresas no consolidadas? Porque actualmente con este fenómeno del e-commerce o del comercio electrónico, precisamente una persona que tal vez
tuvo la idea de producir ciertas playeras con un diseño exclusivo y, no sé, producidas inclusive hasta de forma artesanal, puede tener una proyección a cualquier parte del mundo. Con la incorporación, por ejemplo, yo sí les puedo mencionar que ya lo verifiqué en el tema de estas plataformas como Amazon, o inclusive si ustedes quieren ver el Mercado Libre o algunas otras más que existen, pero en el caso de Amazon tiene inclusive una división ya dentro de la plataforma en la cual es el Amazon artesanal o Amazon Handcraft o algo así. El caso es que se refiere precisamente al lado artesanal de este tipo de plataformas y a partir de ellas, inclusive, al menos eso se los puedo decir de primera mano, en el caso de Oaxaca, por ejemplo, las autoridades han optado por darle ese impulso, ¿no? Sobre todo a los pequeños artesanos que pues estaban limitados, ¿no? A vender sus artesanías, sus productos, pues en un ambiente muy local y precisamente derivado de la pandemia se tuvo que tomar esa decisión de que si la gente no podía llegar a ti, pues nosotros vamos a tener que llegar a la gente, ¿no? Y entonces por medio de estas plataformas se le está tratando de dar impulso inclusive a esta producción local, artesanal, pero que pueda ser visualizada por cualquier persona alrededor del mundo y que por medio precisamente de la logística que permiten estas aplicaciones o estas plataformas, pues se puede hacer llegar a una persona, ¿no? Dadas las restricciones que tenemos actualmente, ¿no? Entonces, mm, por eso les decía que el hecho de estar constantemente actualizados y de incorporar las TICs es una ventaja fundamental, ¿no? Para las empresas actualmente, y ya sea consolidadas o no. Una cuarta ventaja es que a partir de los resultados se puede incluso segmentar la información. ¿Eso qué quiere decir? Pues que precisamente probablemente estemos identificando ya un nicho de mercado y ese nicho nos arroje, ¿no? Hay de cierta producción, hay personas que quieren un producto sustentable, elaborado artesanalmente y de ciertos colores, ¿no? Entonces, a partir precisamente de nuestra información, nosotros ya podemos desarrollarlo de esa forma, ¿no? Denme un segundito, ¿no? Ya regreso. Perdón, continuamos. Bien, entonces sí, les decía, ¿no? Es esta cuarta característica en la que precisamente aprovechando las ventajas que nos da el sistema de información, eh, es lo que nos permite, ¿no? El segmentar la información que nos está requiriendo cierto tipo de consumidor. Una quinta, pues es que elimina gran parte del trabajo manual, lo que permite a las personas pues enfocarse en otras actividades, ¿no? Entonces es lo que les comentaba. Tal vez antes se necesitaba recopilar información y tenerla guardada y tenerla por ahí almacenada, inclusive de manera física, y el hecho de incorporarnos a las nuevas tecnologías, pues va a eliminar todo ese trabajo, ¿no? O inclusive, como les decía, si en algún momento el directivo nos hacía la pregunta de cuál fue la producción anual a partir del 1990 al 2010 de nuestra empresa, y si lo vas a hacer manual, pues te va a llevar inclusive días, ¿no? Llevar el tema de incorporar cuál fue la producción anual de todos esos años, ¿no? Comparado a que si tienes una hoja de cálculo y tienes los datos ya de manera digitalizada, yo creo que en menos de 5 o 10 minutos puedes obtener el dato preciso de cuál fue la producción durante esos 10, 20 años, ¿no? Entonces, es una de las mayores ventajas que nos da y precisamente ya las personas pueden enfocarse a otro tipo de actividades, ¿no? A mejorar los procesos o simplemente a tomar mejores decisiones ya a partir precisamente de la agilidad que nos da el hecho de obtener estos datos de manera concreta.
Y finalmente, una sexta ventaja es que identifica rápidamente las tendencias, problemas y oportunidades, ¿no? Entonces, como les decía, estar en constante monitoreo de las tendencias, sobre todo de lo que tenga que ver con el Internet, va a ser fundamental para estos sistemas de información, ¿no? Entonces, ahí nos va a arrojar precisamente qué es lo que tenemos que hacer, cómo tenemos que desarrollarlo a partir de lo que el consumidor está demandando o de la tendencia que se está imponiendo en este momento, ¿no? Entonces, bien, estas serían algunas de las principales ventajas del sistema de información de la mercadotecnia. Me parece que hasta aquí efectivamente termina nuestra presentación del día de hoy. El día de hoy abarcamos hasta el sistema de información de la mercadotecnia. El día de mañana vamos a hablar sobre el SAT y un poco sobre Big Data, que es precisamente necesario para incorporarlo a los proyectos que maneja el SAT en esta actualidad, ¿no? Me parece inclusive que dentro de la metodología que nos menciona el libro base, habla de recursos de Internet en ese entonces, estamos hablando del 2003, ¿no? Entonces prácticamente hace 17 años, pues era eso, ¿no? Era explorar la World Wide Web, pero ahora ya tenemos mecanismos más avanzados como lo pueden ser el análisis de Big Data, ¿no? Bien. ¿Hasta aquí alguna duda, algún comentario al respecto? ¿Quedó claro? No, profesor, ninguna. Todo bien. Ok. Bien. Sí, quedó claro. Nada más para terminar, quisiera ver si cómo van. Ya pensaron más o menos sobre qué quisieran hablar, alguna empresa, eh, algún servicio del cual vayan a desarrollar el tema de su investigación de mercado. Como les digo, va a ser muy básico, no vamos a como tal elaborar un informe de 400 páginas, pero sí vamos a identificar una empresa o un servicio y vamos a tratar de describirlo mediante la tecnología, ¿no? Que vamos a ir viendo durante las sesiones. ¿Alguien ya tiene idea sobre qué va a investigar? Profe, Ujú. ¿puede ser un negocio local? Sí, como les comentaba, sí podría ser local, nada más toma en consideración eso, ¿no? De que si en algún momento necesitas algún dato o algo así, sí necesitarías, pues, tenerlo a la mano o al menos el conocimiento general, ¿no? No sé, por ejemplo, eh, no tanto su nivel de producción, pero sí que vende, cuánto vende, si le va bien, si le va mal, pues no hay ningún problema. Ah, yo ya elegí el negocio. Ok, ¿qué trabajarías? Una pastelería. Perfecto, sí, es una muy buena idea. Me parece que es un segmento que tiene mucha competitividad y que podemos aplicar el tema de la investigación de mercados. Bien, me parece bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más ya pensó en su empresa? ¿O como lo hizo Asunción, algún negocio local o algún servicio? Puede ser, Sí, profe, ¿me sí, escucha? adelante. Le decía que si puede ser un servicio de alquileres, También podría ser. rentas y de mesas y sillas. Claro. Sí, también podríamos analizar, ¿no? Un tipo de investigación de qué tan importante sea su. Es- Ujú, sería de servicio. exactamente. Ok, sí, también puede ser una buena idea. Eduardo, Miriam, ¿ya pensaron en algo? ¿En eso está, profesor? Ok. ¿Tú, Miriam? Sí, todavía estoy checando, profesor, es que no, no me decido. Es que, por ejemplo, si es una empresa así más o menos grande, tienes que buscar mucha información, ¿no? Y si es un negocio que apenas quieras iniciar también, ¿dónde vamos a recorrer a la información? Exactamente. Por eso Sí, estoy.
Sí, exacto. Esa consideración les mencioné, ¿no? Desde mi punto de vista, para el ejercicio, pues sí, ¿no? Elegir una empresa consolidada o grande puede ser que tengas más acceso a datos sí, a muchos elementos dentro de la Internet, por ejemplo, ¿no? Si es una empresa local, pues sí tendrían que saber cómo se estructura o al menos qué funciones realiza, cuántas personas trabajan ahí, todo eso, ¿no? Digo, son datos muy generales que yo creo que sí se pueden conseguir, pero pues bajo esta perspectiva de que tal vez sea un poco más difícil, ¿no? No digo que sea imposible, pero tal vez sea más difícil encontrar cierto tipo de información si en algún momento la requerimos, ¿no? Pero no hay ningún problema. Bien, pues entonces sí les pediría que sigan pensando en ese tema. Como tal, todavía estamos en una etapa introductoria. El día de mañana veremos el tema del SAT, el tema del Big Data, complementando ya esta parte de nuestro temario. Y yo considero que ya la segunda semana ya podemos empezar a trabajar directamente en que se dediquen a buscar algunos datos que sean necesarios para comenzar a plantear el tema de la investigación de mercado. Y pues nada más eso. Ya el día de mañana les mencionaré, si les dejo por ahí alguna tarea muy sencilla, como siempre, y ya, ¿no? Entonces, si no hay ninguna duda o comentario, por favor sigan pensando en eso, sigan tomando consideraciones sobre qué van a investigar para que la próxima semana ya trabajemos de lleno en eso. Bien, pues cuídense mucho y nos vemos el día de mañana. Profe, ¿Sí? Sí, dígame. profe, Sí, adelante. sí, Sí, Eduardo, ¿te escucho? checaría lo de Ajá. sus productos que apenas están lanzando o... Sí, ya veríamos hacia qué lo ¿Sí vas me a, escuchó? sí, ya veríamos hacia qué lo vas a enfocar, ¿no? Si hacia un nuevo producto o simplemente ver cómo es que está realizando el procedimiento esa empresa en cuanto a su producción y la investigación, por ejemplo, si es enfocada a la producción, investigar, ¿no? Que, por ejemplo, no sé, se me ocurre, aquí en Oaxaca lo que más se hace es el tema del mezcal, ¿no? Entonces, por ejemplo, si es una empresa mezcalera, ¿qué procedimiento sigue? Y una investigación de mercado de cuál es la tendencia, ¿no? Probablemente la tendencia del procedimiento dentro de la producción de mezcal sea automatizar el hecho de esta parte de producir la pulpa, ¿no? Del agave. Entonces, ese va a ser el tema de investigación. Si es en el caso de un producto, pues ver qué nuevos productos podría proponérsele a esa empresa que hiciera para acaparar algún mercado que esté por ahí suelto, ¿no? Uh, Eduardo se salió, ya no escuchó. Pero bueno, esperemos que sí, si no, de cualquier manera mañana lo comentamos de nuevo. Bien, pues entonces cuídense mucho y nos vemos el día de mañana, por favor. Sí, profe, hasta luego. Gracias, profe. Hasta mañana, profe, gracias. ¿No? Hasta mañana, profe.